La Iglesia suspendió a papá por proponer reconocimiento igualitario para trabajadores federales y veteranos cuando el pastor alegó que solo los militares y enfermeras merecen honor. Nos fuimos para siempre. Hola a todos, soy Carmen, y hoy quiero compartir con ustedes una historia que cambió completamente cómo mi familia ve la religión organizada y el liderazgo comunitario. Esta es sobre el día que mi padre fue suspendido de nuestra iglesia por sugerir que todos los servidores públicos merecen reconocimiento igualitario, y cómo el prejuicio de un pastor contra los trabajadores federales expuso la fea verdad sobre la compasión selectiva. Al final de esta historia, entenderán por qué a veces alejarse de una comunidad de la cual has sido parte durante años es la única manera de mantener tu integridad. Déjenme empezar dándoles algunos antecedentes sobre nuestra familia y nuestra relación con la Iglesia Comunitaria Riverside. Habíamos sido miembros de esta iglesia durante más de 15 años. Desde que tenía 12 años, mis padres, Roberto y Linda, estaban profundamente involucrados en las actividades de la iglesia. Papá servía en la junta de síndicos, ayudaba a organizar programas de alcance comunitario y se ofrecía como voluntario para todo desde comedores populares hasta mentoría juvenil. Mamá enseñaba escuela dominical y coordinaba el ministerio de mujeres. Nuestra familia diezmaba fielmente, asistía a servicios regularmente y genuinamente consideraba esta iglesia nuestro hogar espiritual. La iglesia comunitaria Riverside era una congregación de tamaño mediano de aproximadamente 400 familias en un pueblo suburbano afuera de Cleveland, Ohio. El pastor Williams había estado liderando la iglesia durante aproximadamente 8 años cuando ocurrió este incidente. Era carismático, querido por la mayoría de la congregación y tenía una reputación de ser comunitario y apoyar a los héroes locales. La iglesia regularmente tenía servicios especiales para honrar varios grupos de personas que servían a la comunidad, lo cual era algo que nuestra familia siempre apreciaba y apoyaba. Mi padre, Roberto, es un empleado federal de carrera que ha trabajado para el Departamento de Asuntos de Veteranos durante más de 25 años. Comenzó como procesador de reclamos justo después de la universidad y trabajó hasta llegar a ser supervisor regional responsable de asegurar que los veteranos reciban los beneficios y atención médica que se han ganado. Papá siempre ha sido apasionado sobre el servicio público y siente enorme orgullo en su trabajo ayudando a veteranos navegar el sistema y obtener el apoyo que necesitan. A menudo trabaja largas horas, lidia con desafíos burocráticos complejos y maneja casos emocionalmente difíciles involucrando veteranos con heridas severas o problemas de salud mental. El problema que llevó a la partida de nuestra familia de la iglesia comenzó hace aproximadamente 6 meses, durante lo que la iglesia llamaba Domingo de Héroes. Esta era una tradición anual donde el pastor Williams invitaría a personal de primeros auxilios local, personal militar y trabajadores de la salud a pararse y ser reconocidos durante el servicio. La congregación aplaudiría y el pastor Williams ofrecería una oración especial agradeciendo a estos individuos por su servicio a la comunidad. Siempre era una ceremonia conmovedora y bien intencionada que celebraba a personas que dedican sus vidas a ayudar a otros. Durante este Domingo de Héroes particular, el pastor pidió a todo el personal militar activo, veteranos, oficiales de policía, bomberos, paramédicos, enfermeras y doctores que se pararan para reconocimiento. Como siempre, hubo aplausos entusiastas y apreciación genuina de la congregación. Mi padre, sentado en nuestro banco usual, aproximadamente a la mitad, permaneció sentado como siempre hacía durante estas ceremonias, a pesar de sus décadas de servicio federal. Después del servicio, papá se acercó al pastor Williams durante la hora del café y tuvo lo que pensó sería una conversación amigable sobre la ceremonia de reconocimiento. Papá mencionó que había notado que los trabajadores federales nunca eran incluidos en el reconocimiento del Domingo de Héroes, y se preguntó si eso podría ser algo a considerar para futuros servicios. Explicó su papel en el BOC y cómo los empleados federales en varios departamentos trabajan incansablemente para servir al público, a menudo en circunstancias desafiantes y por menos paga de lo que podrían ganar en el sector privado. La respuesta del pastor Williams fue educada pero desdeñosa.
Dijo que la tradición del Domingo de Héroes estaba específicamente enfocada en personas que ponen sus vidas en la línea por otros, y que mientras los trabajadores federales ciertamente proporcionaban servicios valiosos, no era exactamente el mismo tipo de sacrificio que el servicio militar o los primeros auxilios. Papá se sintió decepcionado, pero no presionó el tema en ese momento, pensando que era solo una cuestión de perspectivas diferentes sobre lo que constituía servicio heroico. Sin embargo, la conversación se quedó con papá y durante las siguientes semanas comenzó a pensar más profundamente sobre la distinción que el pastor había hecho. Papá comenzó a investigar y reflexionar sobre las varias maneras en que los empleados federales sirven al público, a menudo en situaciones peligrosas o ingratas. Pensó en agentes de patrulla fronteriza, guardias de prisiones federales, inspectores de la FDA, investigadores de enfermedades del CDC, bomberos del Servicio Forestal, e incontables otros trabajadores federales que efectivamente ponen sus vidas en la línea o hacen sacrificios significativos para servir a otros. Papá también comenzó a pensar en sus propios colegas en el VA, trabajadores sociales que lidian con veteranos suicidas, personal médico que trata heridas de combate, y procesadores de reclamos que trabajan horas extras para asegurar que los veteranos reciban pagos de discapacidad a tiempo. Se dio cuenta de que muchos trabajadores federales efectivamente hacen sacrificios y sirven a otros de maneras que merecen reconocimiento junto a los tradicionales primeros auxilios y personal militar. Aproximadamente 3 meses después de esa conversación inicial, papá decidió acercarse formalmente al liderazgo de la Iglesia con una propuesta. Preparó una presentación reflexiva para la reunión de la Junta de Síndicos, delineando varias categorías de servicio federal que él creía garantizaban inclusión en el reconocimiento del Domingo de Héroes. Su propuesta no era eliminar reconocimiento para militares y primeros auxilios, sino simplemente expandir la definición de héroes comunitarios para incluir servidores públicos dedicados a nivel federal. La presentación de papá fue bien investigada y respetuosa. Proporcionó ejemplos de trabajadores federales que habían hecho sacrificios significativos o tomado riesgos considerables en servicio a otros. Habló sobre inspectores de la EPA que se exponen a ambientes tóxicos, agentes del IRS que investigan organizaciones criminales peligrosas, y alguaciles federales que protegen jueces y testigos. También enfatizó que muchos trabajadores federales, incluyéndose él mismo, específicamente eligieron servicio público sobre trabajos del sector privado mejor pagados porque querían dedicar sus carreras a ayudar a otros. La reunión de la Junta donde papá hizo su presentación fue atendida por el pastor Williams y aproximadamente otros 12 líderes de la Iglesia. Según papá, la respuesta inicial fue mixta pero no hostil. Algunos miembros de la Junta parecían genuinamente interesados en la idea e hicieron preguntas reflexivas sobre cuáles posiciones federales podrían incluirse. Algunos otros parecían escépticos, pero estaban dispuestos a discutirlo más. Sin embargo, la reacción del pastor Williams fue notablemente negativa. Interrumpió la presentación de papá múltiples veces para cuestionar si los trabajadores federales realmente hacían los mismos tipos de sacrificios que personal militar o primeros auxilios. Parecía particularmente desdeñoso de la idea de que trabajadores de oficina, incluso aquellos lidiando con asuntos de veteranos, pudieran considerarse en la misma categoría que personas que realmente arriesgan sus vidas. La discusión se acaloró cuando papá señaló que muchos trabajadores federales efectivamente arriesgan sus vidas, y que incluso aquellos que no enfrentan peligro físico aún hacen sacrificios significativos en términos de paga, seguridad laboral y apreciación pública para servir a otros. El pastor Williams respondió diciendo que sentarse detrás de un escritorio, procesando papeleo, no era comparable a correr hacia edificios en llamas o esquivar balas en el extranjero. Papá trató de mantenerse calmado y explicar que su propuesta no era sobre comparar tipos de servicio o sugerir que todo servicio es idéntico, sino sobre reconocer el amplio espectro de maneras en que las personas dedican sus vidas a servir a otros. Enfatizó que expandir reconocimiento no disminuiría apreciación por personal militar o primeros auxilios, sino que simplemente reconocería que los héroes comunitarios vienen en muchas formas. La reunión terminó sin una resolución, con el pastor Williams diciendo que
oraría sobre ello y regresaría a papá con una decisión. Papá se fue sintiéndose frustrado pero esperanzado de que personas razonables pudieran encontrar una manera de ser más inclusivos en su reconocimiento de servicio público. 2 semanas después, papá recibió una llamada del pastor Williams solicitando una reunión privada. Papá asumió que esta sería una discusión de seguimiento sobre la propuesta del Domingo de Héroes, pero estaba completamente desprevenido para lo que realmente pasó durante esa reunión. El pastor Williams abrió la conversación diciendo que había orado extensivamente sobre la propuesta de papá y había llegado a la conclusión de que era inapropiada y divisiva. Dijo que la tradición del Domingo de Héroes de la Iglesia estaba específicamente diseñada para honrar a personas que demostraron sacrificio como Cristo, poniendo las necesidades de otros antes que su propia seguridad y comodidad. En su vista, los trabajadores federales, sin importar sus intenciones o dedicación, simplemente no cumplían ese estándar. Papá trató de respetuosamente estar en desacuerdo, señalando que muchos trabajadores federales efectivamente ponen las necesidades de otros primero y a menudo trabajan en condiciones peligrosas o difíciles. El pastor Williams desestimó este argumento, diciendo que elegir un trabajo gubernamental con beneficios y seguridad laboral no era el mismo tipo de sacrificio que elegir servir en el militar o como un primer auxiliador. La conversación tomó un giro aún más preocupante cuando el pastor Williams comenzó a hacer declaraciones más amplias sobre trabajadores del gobierno federal. Dijo que demasiados empleados federales estaban solo ahí por el cheque y no tenían el mismo sentido de llamado o misión que personas en servicios militares o de emergencia. Sugirió que los trabajadores federales eran a menudo burócratas que hacían la vida más difícil para ciudadanos regulares, en lugar de verdaderamente servirles. Papá quedó sorprendido por estas generalizaciones y trató de explicar que su propuesta era específicamente sobre reconocer trabajadores federales dedicados que habían elegido carreras de servicio público, no sobre honrar a cada empleado gubernamental sin importar su motivación o desempeño. El pastor Williams parecía no estar dispuesto a hacer tales distinciones, insistiendo que el trabajo federal era fundamentalmente diferente del servicio heroico real. La reunión concluyó con el pastor Williams informando a papá que no solo su propuesta estaba siendo rechazada, sino que su actitud divisiva e inhabilidad para aceptar decisiones de liderazgo de la Iglesia eran problemáticas. Dijo que la persistencia de papá en abogar por reconocimiento de trabajadores federales, a pesar del desistimiento inicial del pastor, mostraba una falta de respeto por autoridad espiritual y jerarquía de la Iglesia. El pastor Williams entonces entregó la bomba. Estaba suspendiendo a papá de todas las posiciones de liderazgo de la Iglesia, incluyendo su papel en la Junta de Síndicos, efectivo inmediatamente. Dijo que papá podía continuar asistiendo a servicios como un miembro regular de la congregación, pero que sus privilegios de liderazgo estaban siendo revocados hasta que demostrara una actitud más sumisa y respetuosa hacia autoridad de la Iglesia. Papá quedó absolutamente atónito. En 15 años de membresía de la Iglesia, nunca había tenido conflictos con el liderazgo o había sido disciplinado de ninguna manera. Siempre había sido respetuoso, colaborativo y apoyador de programas y decisiones de la Iglesia. La idea de que abogar por reconocimiento expandido de servidores públicos constituyera comportamiento divisivo era completamente extraña para él. Cuando papá llegó a casa y le dijo a mamá y a mí lo que había pasado, todos quedamos sorprendidos y heridos. Mamá estaba particularmente molesta porque sentía que el pastor Williams había tratado a papá injustamente y había hecho suposiciones sobre trabajadores federales que eran tanto incorrectas como prejuiciosas. Yo estaba enojada de que un líder de iglesia castigaría a alguien por sugerir que más personas merecían reconocimiento por su servicio a otros. Durante las siguientes semanas, la palabra de la suspensión de papá comenzó a extenderse por la congregación. El pastor Williams aparentemente había dicho a varios líderes de la iglesia que papá estaba siendo disciplinado por desafiar la autoridad de la iglesia, causar división sobre el asunto del Domingo de Héroes. Sin embargo,
No proporcionó el contexto completo de lo que papá realmente había propuesto o la naturaleza de su desacuerdo. La respuesta de otros miembros de la Iglesia fue mixta y a menudo basada en información incompleta. Algunas personas apoyaron a papá y pensaron que la suspensión fue una sobrereacción a una sugerencia razonable. Otros parecieron aceptar la caracterización del pastor Williams de la situación y vieron a papá como alguien que se había vuelto muy arrogante y necesitaba ser puesto en su lugar. Lo que más molestó a nuestra familia fue que el problema central, si los trabajadores federales merecían reconocimiento junto a otros servidores públicos, parecía perderse en el drama sobre autoridad de la Iglesia y su misión. La gente estaba tomando lados, basados en sus sentimientos sobre liderazgo pastoral, en lugar de involucrarse con la pregunta sustantiva de quién merece reconocimiento comunitario. Aproximadamente un mes después de la suspensión de papá, el pastor Williams entregó un sermón que parecía estar directamente dirigido a la controversia, aunque nunca mencionó a papá por nombre. El sermón se tituló Honrando verdaderos héroes y se enfocó en el concepto bíblico de poner la vida de uno por otros. El pastor Williams usó el sermón para reforzar su posición de que solo personas que literalmente arriesgan sus vidas por otros merecen reconocimiento especial. Durante el sermón, el pastor Williams hizo varias declaraciones que nuestra familia encontró profundamente preocupantes. Dijo que trabajos cómodos de oficina, incluso en servicio gubernamental, no podían compararse con el llamado sagrado del servicio militar o el valor diario de los primeros auxilios. Enfatizó que verdaderos héroes eran personas que elegían carreras que involucraban peligro real y sacrificio real, no solo papeleo burocrático y beneficios gubernamentales. Más dolorosamente, el pastor Williams sugirió que personas que presionaban por definiciones diluidas de heroísmo, en realidad estaban deshonrando héroes reales al disminuir lo que hacía especial su servicio. Parecía estar directamente criticando la propuesta de papá, sin mencionarlo por nombre, lo cual se sintió manipulativo y cobarde para nuestra familia. El sermón fue la gota que derramó el vaso para nuestra familia. Nos dimos cuenta de que el pastor Williams no solo estaba en desacuerdo con la propuesta específica de papá, sino que estaba expresando un prejuicio fundamental contra trabajadores federales y una definición estrecha y rígida de servicio digno. Su falta de disposición a siquiera considerar que servidores públicos dedicados podrían merecer reconocimiento, junto a personal militar y primeros auxilios, reveló una mentalidad que no podíamos aceptar o apoyar. Después del servicio, nuestra familia tuvo una discusión larga sobre si podíamos continuar asistiendo a una iglesia liderada por alguien cuyos valores parecían tan diferentes de los nuestros. Hablamos sobre la posibilidad de quedarnos y trabajar por cambio desde adentro, pero finalmente decidimos que el trato del pastor Williams hacia papá y su actitud desdeñosa hacia el servicio federal eran factores decisivos para nosotros. La decisión de dejar la iglesia comunitaria Riverside fue emocionalmente difícil. Habíamos construido amistades, compartido eventos importantes de la vida e invertido incontables horas en actividades de la iglesia durante 15 años. Irnos se sintió como perder una segunda familia y abandonar una comunidad que había sido central en nuestras vidas. Sin embargo, también nos dimos cuenta de que quedarnos requeriría que aceptáramos y tácitamente apoyáramos una filosofía de liderazgo con la cual fundamentalmente estábamos en desacuerdo. La compasión selectiva del pastor Williams y prejuicio contra trabajadores federales eran incompatibles con nuestro entendimiento de valores cristianos como amor, servicio y reconocimiento de dignidad humana. La partida de nuestra familia de la iglesia no fue dramática o confrontacional. Papá presentó una carta breve a la oficina de la iglesia explicando que estábamos transfiriendo nuestra membresía debido a diferencias irreconciliables sobre el reconocimiento de servicio público. Silenciosamente dejamos de asistir a servicios y transferimos nuestro involucramiento a otras organizaciones comunitarias y eventualmente otra iglesia. La respuesta a nuestra partida varió entre nuestros antiguos amigos de la iglesia. Algunas personas se contactaron privadamente para expresar apoyo por papá y lamento de que la situación hubiera escalado al punto donde sentimos que teníamos que irnos. Algunas otras parecieron aliviadas de que un alborotador
ya no estuviera alrededor para desafiar el liderazgo de la Iglesia. La mayoría de la gente simplemente aceptó nuestra partida sin mucho comentario o involucramiento. En los meses desde dejar la Iglesia comunitaria Riverside, nuestra familia ha reflexionado extensivamente sobre lo que esta experiencia nos enseñó sobre comunidad, liderazgo y defender principios. Aprendimos que a veces organizaciones que alegan valorar servicio y compasión pueden tener definiciones muy estrechas y prejuiciosas de quién merece reconocimiento y apoyo. También aprendimos que desafiar autoridad, incluso respetuosa y constructivamente, puede ser visto como amenazante por líderes que prefieren cumplimiento sobre diálogo. La propuesta de papá no era radical o falta de respeto, era simplemente sugerir que la definición de héroes comunitarios de la Iglesia podría ser más inclusiva. El hecho de que esto fuera visto como divisivo reveló más sobre las inseguridades del liderazgo que sobre el enfoque de papá. Más importante, aprendimos que nuestra integridad y valores son más importantes que mantener membresía en cualquier organización particular, incluso una que ha sido significativa en nuestras vidas. Alejarse de la Iglesia comunitaria Riverside fue doloroso, pero quedarnos habría requerido que comprometiéramos nuestras creencias sobre justicia, reconocimiento y el valor del servicio público. Desde irnos, nuestra familia ha encontrado un nuevo hogar de iglesia en la Iglesia Luterana Grace al otro lado de la ciudad. El pastor Johnson en Grace Lutheran tiene un enfoque mucho más inclusivo para reconocer servicio comunitario. Su Domingo de Apreciación de Servidores anual incluye personal militar, los primeros auxilios, maestros, trabajadores sociales, empleados gubernamentales dedicados. Papá fue invitado a compartir brevemente sobre su trabajo en el BA durante uno de estos servicios, y la respuesta de la congregación fue abrumadoramente positiva y apreciativa. El contraste entre las dos iglesias ha sido llamativo y validante. El enfoque de Grace Lutheran demuestra que es enteramente posible honrar servicio militar y primeros auxilios mientras también reconocer otras formas de servicio público dedicado. No hay necesidad de crear jerarquías de dignidad o disminuir algunos tipos de servicio para elevar otros. La suspensión de papá de la Iglesia comunitaria Riverside también llevó a algunos desarrollos positivos en nuestro involucramiento comunitario. Varias otras familias que estuvieron en desacuerdo con el manejo del pastor Williams de la situación también dejaron la Iglesia y nos hemos mantenido en contacto como una red de apoyo informal. Papá se ha vuelto más involucrado en organizaciones locales de veteranos, donde su servicio federal es profundamente apreciado y respetado. También hemos usado esta experiencia como una oportunidad de aprendizaje para volvernos más reflexivos sobre las organizaciones que apoyamos y los líderes que seguimos. Ahora hacemos más preguntas sobre procesos de toma de decisiones e inclusividad, y cómo se manejan conflictos antes de invertir profundamente en nuevas comunidades. Mirando hacia atrás a toda esta experiencia, nuestra familia no tiene arrepentimientos sobre dejar la Iglesia comunitaria Riverside. Mientras extrañamos algunas de las relaciones y tradiciones que dejamos atrás, estamos orgullosos de que defendimos nuestros principios y nos negamos a aceptar prejuicio disfrazado como autoridad religiosa. La definición estrecha del pastor Williams de servicio heroico y su actitud desdeñosa hacia trabajadores federales reveló valores que eran incompatibles con nuestro entendimiento de amor cristiano y servicio comunitario. Su manejo de la propuesta razonable de papá mostró cualidades de liderazgo que no podíamos respetar o apoyar. La experiencia también reforzó nuestra apreciación por la carrera de papá en servicio federal. Ver cómo su dedicación a ayudar veteranos fue desestimada y devaluada por liderazgo de la Iglesia nos hizo más conscientes de los desafíos que muchos servidores públicos enfrentan para obtener reconocimiento por su trabajo. El trabajo de papá puede no involucrar correr hacia edificios en llamas, pero ayudar a veteranos discapacitados navegar burocracias complejas y recibir los beneficios que se han ganado es absolutamente una forma de servicio heroico. Si hay una lección que quisiéramos que la gente tome de esta historia, es la importancia de defender valores inclusivos incluso cuando es incómodo o costoso. Organizaciones que alegan valorar servicio y compasión deberían ser responsabilizadas
cuando demuestran prejuicio selectivo o liderazgo de mente estrecha. A veces alejarse de una comunidad en la cual has invertido es la declaración más poderosa que puedes hacer sobre lo que aceptarás y no aceptarás. La partida de nuestra familia de la iglesia comunitaria Riverside fue una pérdida, pero también fue una declaración de que no comprometeremos nuestros valores por mantener relaciones cómodas o evitar conflicto. La propuesta de papá de reconocer trabajadores federales junto a otros héroes comunitarios no era sobre exigir trato especial o disminuir servicio militar. Era sobre expandir la definición de heroísmo para incluir todas las maneras en que las personas dedican sus vidas a servir a otros. El hecho de que esto fuera visto como amenazante o inapropiado dice mucho más sobre el liderazgo de la Iglesia que sobre el carácter o intenciones de papá. Hoy, nuestra familia es más feliz y más auténticamente involucrada en nuestra nueva comunidad de iglesia. Hemos aprendido que hay líderes religiosos que encarnan los valores inclusivos y compasivos que originalmente nos atrajeron a la religión organizada. El prejuicio y autoritarismo del pastor Williams no eran representativos de todo liderazgo de iglesia, y estamos agradecidos de haber encontrado una comunidad que realmente vive a la altura de los ideales de amor, servicio y reconocimiento de dignidad humana. La experiencia fue dolorosa, pero finalmente llevó a nuestra familia a una comunidad espiritual más auténtica y satisfactoria. A veces, perder algo que pensaste que valorabas revela algo aún mejor que no sabías que estabas perdiendo.